Según las estadísticas mundiales, las probabilidades de estar en un accidente aéreo son de 1 entre 11 millones. Es mucho más probable ser alcanzado por un rayo que abordar un avión que se estrelle o explote. Sin embargo, el miedo a volar es algo muy habitual y las historias de tragedias aéreas han inspirado cientos de películas y series. Se trata de un temor que atraviesa a la humanidad desde que comenzó el desarrollo de técnicas para ponernos en el aire. El avance tecnológico fue clave para reducir aún más las posibles fallas, pero un error humano, un atentado o un desperfecto siguen siendo pensamientos que se le cruzan a cualquiera al momento de abordar un avión. Colombia registra no menos de 32 tragedias aéreas desde los años 30 y estos son algunos de los casos más impactantes que han tenido lugar en nuestro territorio. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Vuelo 965. Sobrevivir a la tragedia. El peor accidente aéreo de la historia colombiana en cuanto a cantidad de muertos se registró el 20 de diciembre de 1995. En los días previos a Navidad, el vuelo 965 de American Airlines había partido de Miami con rumbo al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Cali. La aeronave llevaba 4 años volando sin registrar problemas. En esa ocasión transportaba principalmente turistas y empresarios que querían regresar a Colombia a tiempo para reunirse con sus familias y pasar las fiestas. El vuelo había salido con cierta demora debido a una fuerte tormenta en la zona noroeste de Estados Unidos y esto desencadenó una serie de complicaciones que, viendo el final de la historia, salvó varias vidas. Ocurre que ese día y en medio del fuerte temporal, la pista del aeropuerto de Miami era un caos. Los aviones debían reacomodarse en las puertas y la pizarra que anunciaba los próximos despegues se modificaba a cada minuto. Muchos pasajeros llegaban retrasados y no podían tomar el vuelo siguiente. Esto ocurrió con varias personas que perdieron el vuelo 965 sin saber que ese mal trago acabaría salvando sus vidas. Con 2 horas de retraso, despegó con 163 pasajeros a bordo y 8 tripulantes. El capitán Nicolás Tafurí, de 57 años y con larga experiencia en el campo de la aviación, notó por altoparlante que el viaje se iniciaba a pesar de las dificultades iniciales en tierra. Nuevamente mis excusas por la tardanza de esta noche. Esto pasa algunas veces y es frustrante no poder hacer nada al respecto. Nuevamente agradezco su paciencia en esta ocasión. Un dato no menor es que por esos años el aeropuerto de Cali no contaba con un radar para monitorear los vuelos que se aproximaban. 3 años antes, las FARC habían dañado el sistema del aeropuerto y desde entonces utilizaban una red de radiofaros que guiaban a los aviones con señales de radio. Cuando estaban aproximándose al destino, el controlador de Cali, Nelson Rivera, preguntó al piloto si quería aterrizar en una pista diferente a la prevista para así ahorrar un rodeo y recuperar algo de tiempo perdido en Miami. Recibido American 965, notifique distancia fuera de Cali. Kilómetros nos encontramos a 65 millas del BR de Cali. La tripulación estuvo de acuerdo. Sin embargo, un pequeño error desataría la tragedia. Los pilotos borraron las coordenadas de un punto estratégico ubicado en Tuluá y de pronto se vieron navegando a ciegas. Comenzando a impacientarse, el piloto intentó ubicarse a partir de otro punto de referencia, en Rosso, en el Valle del Cauca. Los errores mínimos empezaron a cobrar otra envergadura.
Una confusión en el modo en que estaba identificado el punto en roso en la base de datos hizo que el avión cambiara su rumbo hacia Bogotá. La confusión se transformó en tragedia en cuestión de minutos. Volaban por un valle en una ubicación errada y delante del avión apareció una montaña de 3.000 metros. El piloto intentó una maniobra para esquivar la muerte segura, pero no fue suficiente. Sube, sube. ¡Mierda! ¡Oh! La aeronave se precipitó directamente a la ladera de la montaña a una velocidad de 520 kilómetros por hora. En ese mismo instante murieron 158 personas y en las horas posteriores un herido grave tampoco pudo resistir y engrosó la lista de fallecidos en aquel valle de Buga, a casi 66 kilómetros de donde el avión debería haber aterrizado. Investigaciones posteriores y el informe final de la Aeronáutica Civil establecieron como posibles causas del accidente la falla de la tripulación de vuelo para planificar y ejecutar adecuadamente la aproximación a la pista. La tripulación de vuelo no interrumpió la aproximación a Cali a pesar de las numerosas señales que los alertaron de lo desaconsejable de continuar la aproximación. La falta de conocimiento de la situación de la tripulación de vuelo con respecto a la navegación vertical, la proximidad al terreno y la ubicación relativa de las radioayudas críticas fueron las causas. Esto entre otros factores desencadenantes. Esta tragedia también dejó algunas historias de supervivencia. Solo 4 personas salieron con vida de los hierros retorcidos del avión y 25 años después contaron en el programa Testigo Directo algunos recuerdos de aquel imborrable trauma. El avión comenzó a vibrar fuertemente y al cabo de 1 o 2 segundos se fueron las luces dentro del aparato. Entonces la gente empezó a gritar. Así lo contó Gonzalo Duzán Monroy. Yo miré a mi esposa que venía al lado y a Michelle, mi hija, que iba del lado de la ventana. Le apreté la mano a Nancy. Es lo último que me acuerdo antes de perder el conocimiento. Ya no me acuerdo más sino hasta el otro día. Gonzalo no solamente sobrevivió, sino que su hija fue otra de las 3 personas que salieron con vida del accidente. Padre e hija viven actualmente en la Florida, Estados Unidos, y el recuerdo de aquella tragedia que les arrebató una esposa y madre los acompañará siempre. También hubo otra pequeña historia que se desprendió de este drama, el de una perrita que iba a bordo y también sobrevivió al impacto. Su caso se convirtió en un capítulo aparte y hasta la convirtió en un personaje de la serie televisiva Milagro en el Valle, dirigida por George Hiller, que relata los momentos del accidente y las historias de quienes sobrevivieron. El 23 de diciembre de 1995, el diario El Tiempo relataba así el rescate de la perra. Somos del cuerpo de rescate. ¿Dónde estás? Si no puedes hablar, golpea algo, sacude algo. Trata de hacer ruido. Somos tus amigos, gritaban desesperados los rescatistas. Y cuando se disponían a prender una pequeña hoguera, surgió el milagro. Un prolongado llanto lastimero los llevó hasta el fuselaje del avión y allí, entre unas retorcidas latas, estaba una sobreviviente más de la tragedia. Era una cachorrita color amarillo, de raza labrador, con escasos 6 meses de edad, aunque prácticamente tendría un día de vida, pues sobrevivir a semejante tragedia era volver a nacer. Vuelo 410. 4 minutos y una distracción. Hasta el accidente del vuelo 965, la tragedia del avión 410 de Avianca era el mayor accidente aéreo registrado en Colombia. Tuvo lugar el 17 de marzo de 1988 y también fue por el choque con una montaña, pero sin milagros posteriores, ya que no quedó ningún sobreviviente. Se trataba de un vuelo nacional, un viaje doméstico irregular que buscaba unir Cúcuta con Cartagena de Indias. Un tramo relativamente corto para encerrar tantos interrogantes. Apenas se mantuvo en vuelo por 4 minutos. Había despegado entre las 13:13 y las 13:17 de la pista 33 sin registrar inconvenientes, pero instantes después, los habitantes de Cúcuta notaron que la aeronave volaba a una altura inusualmente baja. El desastre sobrevino cuando se estrelló contra la cabeza de la montaña
y se partió por la mitad. En todo caso, vaya mirando a la derecha. En el avión viajaban 7 integrantes de la tripulación y 136 pasajeros, entre los que se encontraban 2 equipos de fútbol de aficionados de la empresa Ecopetrol. Los jugadores iban a disputar un torneo en Cartagena. Así lo consigna el diario La Nación en un artículo a 33 años del accidente. La empresa Avianca dijo que el avión había desaparecido de los radares antes de chocar. Desde la torre de control informaron que el piloto, Francisco Ardila, de 35 años y con 4.600 horas de vuelo de experiencia, aseguró que había buena visibilidad. De acuerdo con un informe de la Aviation Safety Network, la causa más posible para explicar el accidente es la distracción del capitán que viajaba en la cabina con un piloto amigo que no pertenecía a la tripulación. Casi una década después, el Consejo de Estado condenó a la nación a responder patrimonialmente por el accidente. A juicio del alto tribunal, el siniestro obedeció a una falla en el servicio de la aeronáutica civil porque los controladores aéreos autorizaron al piloto a despegar visualmente, es decir, sin el apoyo de instrumentos, pese a que las condiciones atmosféricas eran difíciles. Vuelo 501 de SAM Colombia. El 19 de mayo de 1993, 125 personas abordaron un Boeing 727-46 en Panamá con destino a Bogotá y una escala prevista en Medellín. Muchos de los pasajeros eran dentistas y cirujanos que acudían a una convención. Una tormenta dificultaba la navegación, ya que como en el caso del vuelo 965, el sistema de radares y asistencia de Medellín estaba averiado por un ataque terrorista. Aquí hay una zona de mal tiempo. No, parece que no nos la muestra. En lugar del sistema habitual, el aeropuerto utilizaba radiogoniómetros, un aparato receptor que determina ubicaciones a partir de señales radioeléctricas. Los operadores en tierra venían siguiendo el trayecto del vuelo 501 y habían autorizado el aterrizaje cuando repentinamente se perdió la comunicación. La torre de control intentó restablecerla varias veces, pero la tormenta que arreciaba la zona lo hacía aún más difícil. Declararon la emergencia, pero el destino de la aeronave parecía sellado. Una radiobaliza que no funcionaba alcanzó para que el avión descendiera a terreno montañoso y se estrellara en el Monte Páramo, en el municipio de Frontino. Días más tarde se conocerían las últimas grabaciones registradas en la cabina del avión. ¡Oh, Dios mío! Abejorral está identificado, pero titubeaba la voz del capitán cuando comenzó a darse cuenta de que estaban perdidos en medio de la tormenta. Estamos sin navegación, insiste el capitán. La torre de control informa: viento en calma, visibilidad reducida y lluvia sobre la estación. Desde el avión se escucha al piloto decir: oiga. Uy, hermano, pero estamos a solo 11.600 pies. Su copiloto le indica: sí, eche para arriba. Echemos para arriba, echemos para arriba. Y allí termina la grabación. Vuelo 203. Una bomba en el avión. Una de las tragedias aéreas más impactantes de la historia colombiana no ocurrió por accidente o negligencia, sino por un atentado terrorista. El vuelo 203 de Avianca pasaría a la historia cuando el 27 de noviembre de 1989, y a 5 minutos de haber despegado del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, estalló a 10.000 pies de altura. El cielo de Soacha se iluminó con un fogonazo, cuando en el interior del Boeing 727-21 se activó una bomba que había sido previamente colocada por el cartel de Medellín. El objetivo se cree que era matar a César Gaviria, que por ese momento era candidato a la presidencia y que finalmente ganaría un año después. Gaviria no había subido a ese avión tal como estaba previsto, pero el atentado se llevó a cabo de todas formas, y como consecuencia murieron 110 personas. La web Señal Memoria relata esos segundos en que ocurrió la explosión. Al perder la comunicación con la tripulación, los controladores aéreos le atribuyeron a una falla en los sistemas de la nave.
Algunos habitantes de la zona pudieron ver cómo el avión envuelto en llamas caía sobre el cerro Canoas y alertaron a las autoridades. Los organismos de rescate, los comunicadores y los familiares de quienes habían abordado la nave al llegar se dieron cuenta de la magnitud del desastre. La División de Seguridad del Departamento de Aeronáutica Civil colombiana quedó a cargo de la investigación y aunque en un principio no se descartó un accidente, muchos indicios hicieron sospechar de un atentado. Como entre las víctimas se encontraba un ciudadano alemán y varios estadounidenses, el FBI se sumó a las investigaciones y confirmaron el atentado terrorista ordenado por el Cartel de Medellín dirigido por Pablo Escobar. Las investigaciones arrojaron que el 26 de noviembre de 1989, Darío Usmacano, alias Memín, hombre de confianza de Pablo Escobar, y Alberto Prieto, contrabandista ligado al cartel, sacaron 2 billetes para ese vuelo e introdujeron la maleta que contenía la bomba. El explosivo detonó provocando un incendio general y el avión se deshizo en el aire. Aunque la hipótesis principal es que el objetivo del atentado era Gaviria, también se barajó la posibilidad de que Escobar buscase asesinar a un antiguo miembro del propio Cartel de Medellín que iba a testificar en Estados Unidos o contra 2 testaferros del rival Cartel de Cali. Gaviria no fue el único que por apenas unos segundos evitó subir al avión y salvarse de una muerte segura. Algo similar le ocurrió a Diego Bermúdez, un auxiliar de vuelo de Avianca que ese día estaba por abordar el avión cuando a último momento lo asignaron a otro. Nos fuimos para el avión e hicimos el briefing, que es un tema técnico de aviación de prevuelo de tripulantes para cuando llegara el piloto. Realizamos el chequeo del equipo, asignamos puertas de emergencia, quienes iban, todo. Así lo recuerda Diego. En ese momento apareció el supervisor de tierra en el avión y dijo la frase que lo cambiaría todo apenas unos minutos después. Diego, por favor, bájese. Barrita para el vuelo. Diego trató de discutir la decisión porque ya estaba todo preparado, pero su compañera Rita le explicó que quería tomar ese vuelo específicamente para llevarle a su madre unos regalos de Navidad. Diego accedió y se fue a comer un sándwich en el aeropuerto. Luego se enteraría de lo que había pasado con sus compañeros de tripulación y los 101 pasajeros. Por el atentado fue condenado a 10 cadenas perpetuas Dandeni Muñoz Mosquera, alias Kika, por mandar a poner la bomba en el avión. Está preso en una cárcel de máxima seguridad de Colorado, en Estados Unidos, ya que muchas de las víctimas del avión eran oriundas de ese país. Vuelo 2933, el fútbol de luto. No todas las tragedias aéreas miden su magnitud por el número de víctimas, sino que muchas veces la historia que enmarca a quienes viajaban en el avión hace que pasen a la historia. Es el caso del vuelo 2933 que se estrelló el 28 de noviembre de 2016 y que llevaba gran parte del plantel futbolístico del equipo brasileño Chapecoense. Fue una historia que conjugaba la ilusión de un grupo deportivo que estaba a las puertas de un triunfo histórico, la tragedia y el relato de los sobrevivientes. El vuelo uniría Bolivia con Colombia para que el Chapecoense disputara la final de la Copa Sudamericana con Atlético Nacional. Los jugadores brasileños se ilusionaban con obtener un triunfo que cambiara la historia del club y con ese sueño a cuestas abordaron el avión. Solo 3 de los futbolistas que viajaron sobrevivieron al choque de la nave contra una montaña: Jackson Follman, Alan Russell y Elio Neto. Justamente Neto, quien en ese momento tenía 31 años, tuvo una corazonada. Soñé que sucedería. Unos días antes de que partiéramos tuve una terrible pesadilla. Cuando desperté le dije a mi esposa que había estado en un accidente de avión. Así lo relató. Y continuaba contando. Estaba en el avión por la noche y llovía mucho. Entonces el avión se apagó. Cayó del cielo. Pero de alguna manera pude levantarme de los escombros. Salí y estaba en una montaña por la noche. Todo estaba oscuro. Eso es todo lo que recuerda. Cuando subió al avión, Neto no pudo evitar recordar esa pesadilla que lo perseguía.
Fue el último al que rescataron con vida de los restos del avión. Estuvo 10 días en coma y al despertar descubrió que la pesadilla se había vuelto realidad. En total, 71 personas murieron en el accidente, entre jugadores, dirigentes, periodistas, tripulantes y otros miembros del plantel. Las investigaciones revelaron poco después las causas de la tragedia. El siniestro se produjo por agotamiento de combustible del avión por consecuencia de una inapropiada gestión de riesgo de la empresa Lamia. Así lo afirmó Miguel Camacho, jefe del Grupo de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil de Colombia. Decenas de funcionarios de la aerolínea fueron detenidos como responsables por no haber garantizado los chequeos previos para que el avión viajara en condiciones óptimas. Finalmente, se le atribuyó la culpa al piloto, fallecido en el choque, por haber omitido que el combustible no alcanzaría para cubrir la ruta prevista. Vaya total, eléctrica total y combustible. Cessna 206, Milagro en la selva. El último caso al que nos referiremos tiene todos los condimentos que lo asemejan a una película de Hollywood, pero fue real y tuvo como protagonistas a 4 hermanos de entre 11 meses y 13 años de edad, quienes no solo sobrevivieron a una muerte segura cuando la aeronave Cessna 206 en la que viajaban se estrelló, sino que luego quedaron 40 días a merced de la selva y han vivido para contarlo. La historia comenzó el 1 de mayo de 2023 y desafió todas las probabilidades, cuando la aeronave se precipitó a la selva en el departamento de Caquetá. En ese momento había poco chance de que alguno de los 7 ocupantes sobreviviera al impacto. Sin embargo, una familia entera lo consiguió. Buscaban recorrer una distancia de poco más de 300 kilómetros desde Araraquara hasta San José del Guaviare, pero una falla en el motor hizo que la aeronave cayera en una zona de difícil acceso para casi cualquiera. Magdalena Mocutuy Valencia viajaba en la parte trasera de la aeronave junto a sus 4 hijos y sobrevivió a las primeras horas posteriores al impacto. Estaba herida de gravedad, pero sus niños habían salido casi ilesos. Ella los animó a que fueran en búsqueda de ayuda y así los pequeños se internaron en una selva que no les era desconocida. Pertenecientes al pueblo indígena Huitoto, sabían cazar, pescar y recolectar frutos. También conocían las precauciones para mantenerse a salvo de los depredadores, evitar las plantas venenosas y sobre todo no dejar que el miedo los dominara. Claro que aún con todo este conocimiento ancestral, para los rescatistas que los buscaron durante 40 días, parecía improbable que los 4 niños hubieran logrado sobrevivir, especialmente los pequeños de 4 años y 11 meses. Cuando los rescatistas llegaron hasta la zona del desastre, no tardaron en ubicar los cuerpos de los 2 tripulantes y de la mamá de los niños que falleció 4 días después del impacto. La ausencia de los pequeños era un acertijo inquietante. En algún lugar recóndito de la selva, sobrevivían con harina de yuca que habían tomado del avión, frutos de las palmeras bacaba y semillas de los árboles abichure. La búsqueda de los hermanitos mantuvo en vilo al mundo entero, pero conforme pasaban las semanas, las esperanzas se reducían notablemente. Los grupos de rescate, sin embargo, se aferraban al hecho de que la selva no le era ajena a esos niños. Cuando el 9 de junio de 2023, el presidente Gustavo Petro confirmó que los 4 niños habían sido hallados con vida, las fotografías dieron la vuelta al mundo. Se los veía delgados, muy debilitados, deshidratados, pero vivos. Inclusive el momento de ese último rescate sería de película. Así lo describe el diario español El País. Los militares colombianos los sacaron de la selva con un helicóptero que no podía posarse en tierra y aguardaba a 60 metros de altura. En el aire, los subieron hasta el aparato con arneses y una polea. La altura de los árboles y la oscuridad dificultaron la operación. Los niños parecían estupefactos, como si estuvieran viviendo un momento irreal. Una de las heroínas de esta historia fue Leslie Mocutuy, la mayor de los chicos, y quien consiguió que sobrevivieran ante semejantes condiciones. Ya salvo, tuvo un acto más de valentía.
denunció a su padrastro por abusos y evitó que ella y sus hermanos fueran entregados a él. Manuel Ranoque había obtenido gran atención mediática cuando se puso al frente de la búsqueda de sus hijos e hijastros. Fue la última pareja de Magdalena Mucutui, pero no era querido entre los suyos. En cuanto Leslie habló, toda la comunidad huitoto respaldó sus denuncias. El que ríe de último, ríe mejor. Todo lo que él decía era mentira. Mi nietecita de 13 años declaró ante la fiscalía, así lo sostuvo la abuela materna de los niños, María Fátima Valencia, cuando Manuel Ranoque fue detenido. Actualmente los pequeños están a resguardo en una ubicación que no ha sido difundida públicamente para proteger su privacidad. Los organismos de derechos humanos evalúan qué hacer con ellos para que puedan encontrarse en un entorno apropiado para sanar sus muchas heridas. La historia de los hermanos Mucutui, sin duda, inspirará películas y documentales. Hasta tiene un último elemento que sorprende. Durante los operativos de rescate, desapareció en la selva un perro de búsqueda, Wilson, y nunca fue hallado a pesar de importantes esfuerzos para dar con él cuando ya los hermanos estaban a salvo. El 10 de julio de 2023, las autoridades informaron que la búsqueda de Wilson había concluido. En la comunidad huitoto circula una teoría. La selva intercambió al perro por los niños. Tenemos una visita muy especial de esta princesa, que les quiero agradecer por haber llegado hasta el final del video. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Espero sus comentarios, que puedan compartir este contenido con sus amigos, allegados, familiares y que me dejen sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.